Me avisan si ya está grabando. Bueno, entonces, pues nada, vamos a empezar con la tutoría de caso para distrofia muscular de Duchenne. Entonces, el día de hoy vamos a ver RAES de biocelular, bioquímica y los clínicos. El de biomolecular y biofísica los voy a dejar para la siguiente tutoría porque va a ser un poquito largo lo de hoy. ¿Listo? Como yo ya les había dicho. Entonces, vamos a empezar con biocelular, que es explicar los cambios que se presentan en los miocitos cuando hay alteración de la distrofina. Entonces, antes que nada, quiero que veamos como unos conceptos clave, entre ellos como la célula, entonces la célula muscular, que se llama miocito. Entonces, pues nada, vamos a ver los componentes. Espérenme un segundo a ver si puedo poner... Ay, no sé cómo poner, bueno, voy a anotar en Zoom. Entonces, pues nada, tenemos el sarcolema, que va a ser la membrana como tal, la membrana celular de este tipo de células, se va a llamar así. Vamos a tener unas mitocondrias, por acá las pueden ver. Esta imagen me gusta mucho por eso. El retículo sarcoplásmico, este lo podemos ver mejor en esta imagen. Entonces pueden ver que el retículo sarcoplásmico va a ser esto al interior de la célula. Al interior de la célula va a ser esto acá verde, del retículo sarcoplásmico, y eso va a estar lleno de calcio. Listo. El sarcoplasma va a ser como el citoplasma de este tipo de células. Por favor, las personas que entren se silencian. Daniel, ¿podrías silenciar el micrófono, por favor? Listo. Entonces, pues nada, lo que les decía de que el sarcoplasma va a ser el citoplasma de este tipo de células y los sarcómeros van a ser, va a ser la unión, esta imagen no sirve más, esto va a ser un sarcómero, va a ser la unión de las miofibrillas, entre ellas actina y miocina. Y para que vean acá en esta partecita se ve bien como la entrada de los túbulos T para, para que se llene un poquito cómo es eso. Entonces, importante acá, la interacción que tiene como el citoesqueleto, que es como toda esta estructura que hay dentro de la célula, con el sarcolema, que va a ser nuestra membrana, y la MEC, que es la matriz extracelular. Y pues importante que sepan que la distrofina es la que se asegura de que todo esto esté como íntegro. Listo, entonces vamos a ver este video rápidamente para que entiendan más o menos cómo funciona una contracción. Entonces, pues nada, acá vemos esas miofibrillas, entre ellas actina y miocina, que en el momento de la contracción van a ser las que van a hacer el movimiento como tal de la miofibrilla, o sea, de nuestra célula del músculo. Entonces, pues esto va a ser como gracias a ATP, que va a ser nuestra energía, y esto se debe a que va a llegar un impulso nervioso de una neurona que le va a decir a la célula como contraete. Entonces, esto va a ser como gracias a la liberación de calcio. Entonces, cuando llega ese estímulo de la neurona a la célula, se va a liberar el calcio que les dije que estaba dentro del retículo sarcoplásmico, y este calcio se va a unir a las troponinas. Esas troponinas van a cambiarse conformacionalmente, como pueden ver en el video, y van a dejar unos lugarcitos que ven ahí como el morado más oscuro, donde se van a unir pues las miofibrillas para hacer como tal la contracción. Pues para esto necesitan como energía, y para eso es que necesitamos el ATP, y pues nada, y se va a hacer la contracción. La verdad, como que solo les quería mostrar el video para que tuvieran como idea de cómo funciona más o menos una contracción y qué pasa como en esta enfermedad con, pues al momento de intentar hacer contracciones. Entonces, pues nada, empecemos como con generalidades. Entonces, la distrofina, la función principal es que es como un amortiguador entre las proteínas del citoesqueleto y las proteínas que están adentro, entre ellas la actina. Y pues esto va a prevenir como el daño
que pueda formarse en una contracción. Como vieron, pues se mueven varias fibras y necesitamos como que la membrana esté muy estable y esto es gracias a la distrofina. Bueno, esto que ven acá, sí, Diana, cuéntame. Sofi, o sea que la distrofina viene siendo el amortiguador de esa membrana. Sí, tal cual es eso. Eso es lo que permite que la membrana pueda estar estable al momento de hacer contracción y relajación de los músculos. Por eso es que es muy importante la distrofina. Y bueno, y este complejo acá que ustedes ven en la membrana, este es el complejo Dystrophin Associated Protein Complex, que traduce complejo de proteínas asociado a la distrofina. Entonces, lo que es importante de esto que entiendan por ahora es que este complejo que está en la membrana se va a unir a la distrofina y esa distrofina me va a unir ese complejo con las miofibrillas que van a estar contrayéndose para que haya como un movimiento sincrónico y no haya como daño como tal a la célula. Listo. Entonces, pues acá, si no tenemos la distrofina, nos va a pasar esto al momento de la contracción. Quiero, o sea, con que quiero que tengan un esquema mental de, o sea, teníamos como completa nuestro complejo y, o sea, acá tenemos todo completo, tenemos nuestro complejo asociado a la distrofina, tenemos nuestra distrofina y tenemos nuestras miofibrillas. ¿Qué pasa si no tenemos distrofina? Pues nada, que va a haber una desestabilización de la membrana al momento de hacer contracciones y pues esto nos va a causar ya sea una ruptura de la membrana o pues un aumento de la permeabilidad, lo cual ya lo vimos en el caso pasado, que pues eso es muy malo porque pues eso afecta la integridad de la célula. Entonces, ¿qué pasa cuando pues no tenemos distrofina? Perdemos esa estabilidad de la membrana y se nos puede romper y empieza a ser más permeable. Entonces, ¿qué pasa? Acuérdense que en el caso pasado, lo que estaba dentro salía y lo que estaba fuera entraba, todo por gradiente de concentraciones. Entonces, acá quiero que tengan muy en cuenta estas dos cositas, que son las CPKs, que son creatinfosfatoquinasa, o bueno, tiene varios nombres, pero bueno, es una enzima que es muy importante para la contracción. Entonces recuerden en el video que yo les mostré que para que se hiciera ese movimiento de las miofibrillas necesitábamos energía. Entonces nuestra moneda de cambio de energía en el cuerpo es el ATP. Y la que se encarga de que siempre tengamos como niveles importantes de ATP en el cuerpo va a ser, bueno, o en los músculos va a ser la creatinquinasa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se me rompe esta membrana, se me va a salir esa creatinquinasa, porque pues ella está en altas concentraciones dentro de la célula y por ello es que tiende a salir. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que es bueno que se me salga mi reserva de ATP? ¿Qué creen? Me pueden interrumpir. Que no. Claro, o sea, eso no nos sirve porque pues necesitamos ATP para hacer las contracciones y pues hacer como las funciones de la célula. Y otra cosa, acá les comento las calpaínas, que son enzimas encargadas de digerir otras proteínas. Ellas son importantes, ellas siempre están acá dentro de la célula y ellas son las encargadas de mantener un equilibrio entre destrucción y regeneración de las proteínas que tenemos dentro de las células. Entonces, por ejemplo, cuando estamos sanos, tendríamos acá nuestras calpaínas y si se me daña una partecita de la distrofina, ellas la romperían y como que promoverían el recambio proteico, ¿sí me entienden? Entonces, ellas se activan gracias al calcio y entonces cuando se me desestabiliza esta membrana va a entrar mucho, mucho calcio. Y además del calcio que ya hay dentro como de la célula del retículo sarcoplásmico. Entonces, eso es muy importante porque va a haber una hiperactivación de estas enzimas y esto va a causar que se empiecen a comer todas las proteínas que vean. Entonces, pues eso es peligroso porque pues me va a quedar sin proteínas dentro de la célula y pues eso no me sirve. Por eso es que siempre buscamos como un equilibrio. Y en el momento en el que pues me falla como la distrofina y me entra más calcio, empieza a hiperactivar estas enzimas que van a empezar a degradar todas las proteínas intracelulares. Algo muy importante también del calcio es que el calcio también es como un indicador para la mitocondria de que hay estrés celular. Cuando entra calcio a la mitocondria sabe que hay algo mal dentro de la célula, que seguramente se rompió la membrana y la mitocondria
manda vías apoptóticas, que es una muerte celular programada, y pues nada, la célula como que se va a morir. Eso también es gracias como ya sea a ROS, recordemos nuestros radicales libres, o también por las vías de calcio que estresan a la mitocondria y pues llevar a vías apoptóticas. Recordemos que, recuerden la imagen del miocito que tenía muchas mitocondrias, entonces se pueden imaginar como el estrés que puede haber. Entonces entra calcio y va a haber una hiperactivación de esas calpaínas, causando la degradación de todos los componentes intracelulares, perdiendo la estabilidad de la célula y pues como promoviendo un estrés celular que me lleve a vías apoptóticas. Entonces, esperen un momento. Oigan, qué pena. Ya ahora sí. Sí, pensé que se me era positiva. Entonces, listo. Entonces, ¿qué tenemos? Acá quiero que sepan que algo también importante de la distrofina es que ella está pegado a una enzima que se llama enzima neuronal óxido nítrico sintasa. Entonces, cuando siempre que piensen en óxido nítrico, piensen en vasodilatación. Entonces, del vaso sanguíneo, dilatación es que aumenta de tamaño. El óxido nítrico es muy importante para la vasodilatación en momentos de isquemia. Isquemia es cuando no tenemos como entrada de sangre y pues se nos muere el tejido. Entonces, el óxido nítrico es muy importante, por ejemplo, en la contracción que tenemos como todo tan, entre comillas, como espichado, necesitamos como más sangre para que pues nos reperfunda todo el tejido y no haya daño. Algo muy importante es que cuando no está la distrofina no se me va a estimular esa enzima y por ende no voy a tener óxido nítrico. Entonces vamos a tener vasitos súper chiquitos todo el tiempo y nunca se me van a dilatar, entonces el flujo sanguíneo no va a ser suficiente para hacer la contracción muscular. Entonces recordemos, ya no tengo energía porque se me salió la creatinquinasa. Y ahora tampoco tengo sangre porque pues no es suficientemente grande el vaso y tampoco se me está liberando eh, como señales, como el óxido nítrico, para decirle al vaso que se dilate. Entonces, pues acá como que les tengo un algoritmo. Entonces, recuerden el ATP. El ATP, como ya no tengo suficiente reserva, ese se me va a empezar a desgastar hasta lo más mínimo, que eso se llama hipoxantina. Acá, pues nada, como que la hipoxia, lo que quiero que entiendan de acá es que nuestra hipoxia, o sea, el hecho de que no nos llegue nada de nutrientes al tejido, va a hacer que en algún momento, o sea, en la contracción, ya cuando relaje el músculo, ya vaya a haber otra vez reperfusión. O sea, la perfusión es que pase sangre por los tejidos y una reperfusión es que pase mucho flujo de sangre a lo que había antes, ¿cierto? Entonces, como antes no tenía nada, ahorita pues va a haber mucho flujo. Y esto es muy malo porque recuerden que del oxígeno salen los ROS. Entonces, como que, como va a entrar tanto oxígeno, lo más probable es que se nos generen ROS y esto también nos va a llevar a estrés de la mitocondria, lo que yo les decía. Entonces, pues nada, esto o nos daña la célula directamente o nos lleva a vías apoptóticas y todo va a terminar como en muerte celular. Entonces, recordemos, en la contracción fisiológica, o sea, normal, yo cuando contraigo un músculo, van a enviar señales mi cuerpo para que los vasos se vuelvan más grandes y llegue más sangre al músculo, porque pues nosotros necesitamos oxígeno, pues para las células necesitan oxígeno para hacer energía. Recuerden, la glicólisis. Entonces, ¿qué pasa cuando en contracción no tengo esas señales que me aumenten el tamaño de los vasos? Pues nada, no me va a llegar suficientemente sangre y eso me va a causar isquemia. ¿Listo? Entonces, pues nada, en el momento de que yo relajo el músculo, va otra vez a fluir sangre y eso va a causar una reperfusión y eso me va a llevar a radicales libres de oxígeno que me puede llevar a la peroxidación lipídica de la membrana, como lo vimos en el caso pasado, y llevarme a mayor permeabilidad, o también me puede llevar a vías apoptóticas de la mitocondria y de estrés celular.
Entonces acá tenemos un breve resumen de lo que pasa en el miocito, pues cuando hay ausencia de la distrofina. Entonces, tenemos membrana débil. ¿Por qué? Porque ya vimos que la distrofina es un amortiguador para la membrana celular y como las fibras que tenemos al interior de nuestros miocitos. Entonces, ¿qué pasa? Se nos rompe fácil o pues nada, hay más permeabilidad de la membrana y va a entrar calcio y me va a activar esas proteasas. Proteasas significa que rompen proteínas, ¿listo? Que son las calpaínas y metaloproteinasas. Segundo, ya vimos lo de isquemia reperfusión, que eso también me lleva como a peroxidación lipídica, que es un daño en la membrana, o también me puede llevar a estrés mitocondrial, que me va a llevar a vías apoptóticas de muerte celular programada. De tercero, tenemos el estrés oxidativo de las mitocondrias, tanto por radicales libres como también por calcio. Y pues nada, algo muy, pues recuerden como que se me va a empezar a degradar el músculo porque ustedes saben que en el músculo tenemos muchas de esas células y a medida que las voy perdiendo, pues voy a tener una atrofia del músculo, es decir, que voy a tener menos cantidad de células y voy a perder su función. Entonces acá les dejé como una tablita si quieren repasarla después. Y también les dejé un mapa mental del tema para que lo revisen. Entonces, preguntas de biocelular. ¿No? Yo tengo una. Cuéntame, Dani. Pues no es una pregunta, más que todo es como a ver si entendí bien. Sí, Y dale, es cuéntame. que el aumento de los niveles de calcio hace que la calpaína como que reciba mucho calcio dentro de ella y el exceso de calcio hace que cause degradación del citoesqueleto y degradación de los receptores. Sí, sí, ok, bueno. No es solo una calpaína, las calpaínas son varias. Las calpaínas son proteínas, son enzimas, ¿sí ves? Te las estoy dibujando acá. Ellas son varias, tú tienes muchas, 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 y ellas normalmente se encargan de, por ejemplo, tú dentro de la célula tienes muchas proteínas y a veces se te dañan, entonces ellas se encargan de comerse esas proteínas malas para que no te hagan estorbo. Pero entonces, ¿qué pasa? Ellas se activan por calcio. Entonces, si a mí se me rompe la membrana, me entra mucho calcio y por ende me va a activar a todas estas células, a todas estas proteínas, a todas estas enzimas que se van a comer mis proteínas de la célula. Entonces me va a quedar sin proteínas. ¿Por qué? Porque puse a trabajar a todas estas enzimas que se encargan de comerse esas proteínas. Y como están hiperactivadas porque hay mucho calcio, pues nada, me van a degradar todo adentro de la célula. ¿Listo? Claro. Sí. O ¿Mejor? sea que sí, las células musculares ahí mueren. Es que yo había leído que en los RAES que las células, o sea, esto hace que las células mueran por procesos de necrosis y generan la aparición de tejido adiposo. ¿Adiposo? Sí, 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 muy bien, tal cual. Entonces, mira, lo que pasa es que tú tienes dos tipos de muerte celular. Entonces, espérenme un segundo, voy a dejar de compartir acá y voy a ponerles una pizarra para explicarles esto rápido. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de muerte celular. Tenemos apoptosis y necrosis. Ujú. Entonces, la Sí. apoptosis es todo aquello, Muerte celular programada. sí, todo aquello que es programado y esto se ve a la mitocondria. Si ustedes me creen, Ujú. esto es una mitocondria, listo. Entonces, la Ujú. mitocondria, recordemos que ella es la encargada de la energía en la célula. Entonces, si a ella o no le llega energía o le llega mucho estrés o le llegan ROS, ella va a decir, no, todo está mal, empaquetemos todo, organicemos todo y no vamos a trabajar más. Entonces, esto me lleva a muerte celular programada. Esta muerte celular programada es muy linda porque eso no deja desorden, es súper organizado, entonces como que se empaquetan todas las proteínas y se reutilizan para una siguiente célula. Entonces, esto es muy bueno y es muy organizado. Entonces, la apoptosis es muy buena. Sin embargo, en la necrosis, lo que pasa en la necrosis es, por ejemplo, que es muerte celular, pero es una muerte celular súper dañina. Por ejemplo, piensen en la hemólisis, que se me rompía la célula y se me salía todo lo que estaba dentro de la célula. Y eso es muy feo porque es muy desorganizado.
Entonces, por ejemplo, lo que pasa en los miocitos, eso es muy importante, por ejemplo, para esos biomarcadores. ¿Por qué? Porque todo lo que estaba dentro de la célula, nuestra célula, bueno, son como miofibrillas, más o menos así, y todo lo que está dentro de la célula se me va a salir. ¿Por qué? Porque se me rompió y todo fue súper desordenado y nada está empaquetado y no puedo utilizar nada, porque como fue tan desordenado, no me sirve. Entonces, pues, los procesos necróticos, eso nos llevan, uno, a pérdida de tejido, pero pérdida de tejido como ya irreversible. Mientras que la apoptosis es para regeneración, entonces es súper reversible, empaqueta todo para aprovecharlo para una siguiente vez, mientras que ya lo necrótico, nada, se perdió. Entonces, ¿cómo qué hace el cuerpo? El cuerpo, pues como para no tener eso sin nada, como que me quedé sin músculo, entonces empieza a llenar esto de adipocitos o de fibras de colágeno o de otras cosas varias, porque como yo no organicé nada para que fuera organizado y poder tener nuevas células, pues me tocó como improvisar y por eso es que pasa eso como de los adipocitos y pues como otras fibras. ¿Sí te queda claro? Dani, Sí, sí, listo. sí. Y respecto al cese de óxido nítrico, ¿es? Sí, cuéntame, ¿qué pregunta? Mm, pues según lo que entendí, dice, o sea, si no hay estimulación del óxido nítrico, se genera isquemia, ¿verdad? Y eso hace que el Ajá, músculo no tenga suficiente oxígeno. Y al no ajá. recibir suficiente oxígeno, pues daña los procesos de señalización de la membrana y causa daño muscular. Sí, no, total. Y de hecho, como que el hecho de que tú no recibas oxígeno también te puede matar de una la célula. O sea, no es como solo por eso, sino pues se te muere, porque ella igual necesita, o sea, nosotros respiramos porque nuestras células necesitan oxígeno. Y Entonces, tampoco se generaría ATP, ni el ATP se transformaría en ADP, o sea, ni habría sí, ningún, no, no o sea, pasaría nada, exacto. Y por eso es que se causa el daño. Listo. ajá, o sea, Es se por afectaría eso. directamente al proceso de hidrólisis, de hidrólisis. Sí, pero Ah, algo muy importante también de esto es que no solo en la contracción tienes isquemia, sino cuando tú relajas el músculo, ya vuelve a fluir otra vez sangre y entra tanta que se empiezan a formar muchos radicales libres. Y pues eso es como, ya sabemos que no nos sirven tampoco, como tener tantos radicales libres. Entonces, como que son dos procesos que suceden en esta parte. Listo. Creo listo, que, sí. creo que Diana tiene la mano arriba. Pues puedes interrumpirme. Sí, Sofi, tengo una Cuéntame. pregunta. O sea que al entrar tanto calcio a esa membrana se puede calcificar. No, no porque no está entrando calcio a la membrana, está entrando calcio a la célula. ¿Sí ves? Ah, El o sea calcio, que, o sea, dime. lo que pasa con esa, lo que decía Dani, lo que pasa con esa membrana es que entonces deja entrar todo, salir todo, y Ajá, más exacto. solo se compone de tejido adiposo, o sea, de lípidos. Bueno, eso es aparte, son dos procesos aparte. O sea, el primer proceso es que se me daña la membrana y todo se me sale y todo se me entra y se daña la célula y eso causa necrosis porque eso no es programado. ¿Listo? Entonces ya les dije, apoptosis y necrosis. Entonces se me necrosa esa célula y se me empieza a necrosar como las células adyacentes y, y pues el cuerpo lo que hace, eso es como para compensar como la pérdida de tejido, empieza a generar adipocitos, empieza a generar grasa o empieza a llenar eso como de tejido fibroso. No sé si ustedes alguna vez han tenido como una cicatriz que es súper fea, que es como súper dura, eso se llama queloide. ¿Sí, sí las conocen? Sí, sí, Cuando uno se corta o Sí, algo así. Entonces, eso es lo que pasa. El cuerpo, para que eso no quede un hueco, llena eso de muchas fibras y eso se llama como tejido fibroso, ya sea de grasa o de fibras varias como colágeno o, bueno, es que es más que todo el colágeno porque el colágeno es muy duro. Entonces, pues nada, lo que hace el cuerpo ahorita, esperen, es que ustedes se adelantaron mucho. Esperen, ya me adelanto. Yo les tengo acá una foto de una biopsia para que vean bien esos adipocitos. Vean. Entonces, normalmente nuestras células son así súper lindas. Esto es mi músculo. ¿Sí? Son células súper bonitas. Pero ¿qué pasa cuando se me empiezan a morir?
Si ven que empiezo a tener diferentes tamaños, o sea, empiezo a tener muchos tamaños distintos y son súper irregulares porque pues no hay nada que los esté regulando, se me están muriendo todo el tiempo. Entonces el cuerpo, para no tener, por decirlo así, un hueco, empieza a llenar esto de adipocitos. Todo eso blanco que ven ahí, eso es grasa. Todo eso es grasa. Ustedes no tienen que saber cómo se ve, sino que yo se los puse para que tuvieran como una mejor idea. Esto no es, o sea, esto no es que ustedes tengan que saber cómo se ve en el microscopio, porque yo lo aprendí hasta el semestre pasado, entonces como que no es necesario que lo sepan ya, sino que es para que se den una idea. Decían que esto era súper organizado, súper bonito, súper parejo. Acá, claro, se me empieza uno a regenerar, entonces tengo unas células súper chiquitas y luego se me empieza a llenar, esto es tejido también inflamatorio, puras células del sistema inmune y también se empieza a llenar de pura grasa. Eso lo hace el cuerpo para compensar y que no te quede, por decir así, un hueco en el tejido. ¿Sí te queda más claro? Pero se me adelantó Sí, mucho. Sofi. Perfecto, gracias. Listo, listo, listo. Entonces, esperen que me adelanté. Bueno, ¿alguna otra pregunta de biocelular o continuamos con bioquímica? ¿No? Bueno, entonces, radioquímica, explicar alteraciones estructurales y funcionales de la distrofina y listar los marcadores de daño muscular que se elevan en las personas con distrofia muscular de Duchenne. Entonces, antes que nada, quiero que entiendan que es una miopatía. Listo, entonces tenemos la de Duchenne y la de Becker. Entonces yo quiero que ustedes me digan dónde está el problema. Ustedes me van a decir si está en la neurona, o sea, la neurona es la que me está causando el daño, o el problema es acá, en estas células, o dónde es el problema. Sí, Diani, El cuenta. problema es en las El células. problema está, ¿En cuáles células? Porque hay varias, muchas Musculares. células. Claro, es en las musculares, listo. Entonces ya sabemos que el problema está dentro de estas células. ¿Qué pasa? Esto se clasifica como una miopatía de tipo estructural porque tiene que ver con la estructura de la fibra. Listo. Entonces, bueno, antes que nada quiero otra vez repasar otros conceptos. Entonces recordemos, la creatina fosfoquinasa tiene varios nombres. Le dicen creatina quinasa, creatinquinasa, creatina fosfoquinasa o fosfocreatinquinasa. Si ven nombres distintos, es lo mismo, listo. Es la CPK. Y recordemos que estas se encargan de almacenar ATP. Entonces, ¿cómo nos ayudan en la célula? Ellas descomponen, o sea, ellas como tienen un fosfato, por eso son CPK, porque tienen la P de fosfato, y ese fosfato me lo va a donar al momento de que yo necesite hacer alguna actividad. Y quiero preguntarles, ¿ustedes creen que esto es un proceso anabólico o catabólico? Yo les expliqué eso la vez pasada. Anabólico. No, anabólico no es. Mm. Recuerden que lo anabólico es todo lo que crea. Cuando yo construyo, estoy gastando energía. Si esta me almacena y me libera energía, ¿qué sería? Catabólico. Todo lo que me libera energía es catabólico. ¿Listo? Les escribí anabólico para confundirlos, pero sí, es catabólico. Quería que se acordaran. Entonces, la CPK es una enzima catabólica que me cataboliza liberar un fosfato al momento de que yo necesite energía para pasar de ADP a ATP y que yo lo pueda usar. ¿Sí les queda claro? Listo. Entonces, ¿recuerdan nuestra hemoglobina? Nuestra hemoglobina que tiene cuatro partecitas y que cada una se llena de oxígeno. Entonces, quiero que sepan que en los músculos son súper especiales y ellos también tienen su propia hemoglobina, que se va a llamar mioglobina. Mio de músculo y globina, pues ya sabemos. Entonces van a almacenar el oxígeno y me lo van a brindar a nuestras células musculares. Ahora, para que se acuerden, la aldose sérica es una enzima involucrada en la glicólisis. Ella pasa de fructosa 1.6 bifosfato a dihidroxiacetona fosfato o a al gliceraldehído 3 fosfato. Entonces acá vemos la aldolasa, me hace estas dos reacciones y esto, bueno, o sea, yo les comento esto es importante porque van a ser parte de los biomarcadores que vamos a ver en nuestros pacientes. Ahora, el lactato deshidrogenasa es una enzima que va a pasar del piruvato al lactato y viceversa.
Y eso es muy importante en la glicólisis anaerobia. ¿Listo? En la glicólisis anaerobia es aquella en la que no tengo oxígeno. ¿Y ustedes por qué creen que es importante la lactato deshidrogenasa en estos pacientes? ¿Por qué creen? Porque la que se encuentra en el músculo, Sí, pero tú tienes lactato deshidrogenasa en todas las células. ¿es la que ayuda al movimiento o algo así? Bueno, la lactato deshidrogenasa, como les dije, ella hace parte de la glicólisis anaerobia. Entonces recuerden que tenemos glicólisis aerobia, que es cuando utilizo oxígeno, y anaerobia en ausencia de oxígeno. Cuando yo no tengo oxígeno, lo que hago es que paso el piruvato al lactato, gracias a la lactato deshidrogenasa. Entonces recordemos que en estas personas, recuerdan lo del óxido nítrico, va a haber un momento de isquemia. Cuando hablamos de isquemia, lo más probable es que no nos pase oxígeno a estas células. Entonces ellas van a empezar a hacer una glicólisis anaerobia y pues por ende vamos a aumentar como esta parte como de la glicólisis. Se me va a desviar más que todo para este lado. Entonces por eso la lactato deshidrogenasa va a ser muy importante porque es la encargada como de catalizar esa reacción. Listo. Entonces volvemos a ver la estructura de la Sofi, distrofina. perdóname, Dime. es que no me quedó claro qué es lo que hace la aldolasa sérica. Mira, acá la ves la aldolasa, ella pasa de la fructosa 1.6 bifosfato a dihidroxiacetona fosfato o a gliceraldehído 3 fosfato. Ella puede pasarlo de cualquiera de estas dos. Es una Ah, vale, enzima. listo. Sí, listo. Entonces, la estructura de la distrofina. Entonces, vamos a ver que tiene varios dominios. Tiene nuestro dominio aminoterminal, que va a ser en esta parte, que va a ser el que se va a unir a la actina. Va a tener el dominio rod o central, que es toda la parte de esta central, que es como tal como las bisagras que hacen como el movimiento de amortiguamiento. Y luego vamos a tener un dominio rico en cisteínas y carboxiterminal, que va a ser más que todo esta unión que tenemos al sarcolema, que es mi membrana de la fibra muscular. Entonces, acá pueden ver bien esta unión a esa enzima que yo les decía, que era la que se encargaba de producir el óxido nítrico. Entonces aquí es donde se une y pues si no se me une ahí, pues nunca me la va a estimular y nunca voy a poder hacer el óxido nítrico. ¿Listo? Entonces recuerden que este dominio rico en cisteínas y el carboxiterminal, que son estos dos, son aquellos que están unidos al sarcolema como tal. Aminoterminal está unido a la actina y el rod es como toda la parte central. Ahora vamos a ver el complejo de proteínas asociado a la distrofina y qué es todo esto, que es todo lo que está en la membrana, que va a unirse a la distrofina. Entonces, ¿qué pasa? Importante que entiendan que cualquier mutación en este dominio me va a causar una miopatía de tipo estructural, como ya lo vimos. En este caso va a ser que me falte la distrofina, entonces pues eso me causó una miopatía de tipo estructural. Sin embargo, si me falta cualquiera de estos, también me puede causar una miopatía, o sea, como un daño en los músculos, pues porque es muy necesario pues que todo esté completo. Y pues nada, ustedes ya saben que la función de todo este complejo es estabilizar la membrana, nuestro sarcolema, en los momentos más que todo de contracción, que es cuando más hay movimiento de fibras y pues se puede como dañar la membrana. Entonces lo que hace es que disipa la tensión alrededor de toda la fibra muscular. Y pues nada, acá les dejé otra imagen para que lo vean. Entonces este es nuestro complejo en la membrana y esta es nuestra distrofina pegada a la actina. Y pues acá es donde se hace toda la contracción que ya les mostré en el video. Entonces, algo muy importante es que el músculo cuando está contraído y tú tienes extensión, es en el momento en el que más hay tensión y hay pues más tensión dentro de la membrana de los miocitos. Y entonces cuando no tenemos esa distrofina, no vamos a poder disipar esa tensión
y vamos a tener mayor susceptibilidad para que en nuestra membrana, en nuestros sarcolemas, se puedan presentar microlesiones y pues me cause ya sea mayor permeabilidad de la membrana o ruptura total de la membrana, más que todo en la contracción celular, en la contracción muscular. Y pues nada, entonces ya sabemos que si hay más permeabilidad, van a pasar más cosas, entran más y pues me activan ya sea vías apoptóticas o se me necrosa totalmente la célula. Ahora, entonces vamos a hablar, ya hablamos de las calpaínas, que ¿alguien recuerda qué es? ¿Qué son las calpaínas? ¿Qué hacen? Señalización y creo que almacenan calcio. No, sí. No, las calpaínas son enzimas que se activan por calcio y lo que hacen es que se comen las proteínas dañadas. Sin embargo, cuando yo activo a todas las calpaínas, empiezan a comerse todo lo que haya, porque pues ya las activé. Y eso es lo que me causa más que todo como un daño súper grande dentro de la célula. Listo. Entonces, esas metaloproteinasas funcionan más o menos igual. Ellas también. Perdón, Sofi. O sea Dime. que cuando, o sea, eso es lo que pasa, eso es lo que le pasa a la membrana cuando las calparinas actúan, eso es se comen esas proteínas y por eso se daña. Sí, exacto. Es que las calpaínas se comen todo lo que encuentran. Entonces, como entra tanto calcio, se me activan muchas calpaínas y empiezan a comerse todo lo que encuentren, todo lo que encuentren. Y por eso es que me quedo sin célula, literal, ¿sí me entienden? Entonces, por eso es que pues es súper peligroso como tener tanta activación de ellas. Sin embargo, ellas son muy importantes para lo que yo les decía. A veces se me daña una proteína, entonces se me activa tal calpaína para comerse esa proteína dañada y pues que se me creen otras nuevas. Sin embargo, si se me activan todas las calpaínas, ellas empiezan a comer todo lo que haya por dentro y pues a mí eso no me sirve. Ahora, las metaloproteinasas tienen una acción muy parecida. Entonces también son proteasas, recuerden que proteasas son enzimas que rompen proteínas, pero ellas tienen zinc, por eso es que se llaman metalproteinasas, porque tienen zinc. Pero es más o menos lo mismo porque ambas dependen de calcio y pues se activan cuando entra calcio a ellas. Hay varios tipos, acá les dejé unos ejemplos y pues a ellas las regulan las TIMPs. Entonces, porque imagínense que a mí se me active esa vaina y ellas empiezan a comer todo, porque pues no hay nada que me las pare. Entonces, por eso es que existen inhibidores de estas metaloproteinasas que en inglés se llaman Tissue Inhibitors of Metaloproteinasas. Entonces, estas, cuando ven que ya la metaloproteinasa actuó en lo que debía, las inhiben. ¿Listo? Eso es importante. Y pues nada, ellas son muy importantes tanto dentro como fuera de la célula. Por ejemplo, acá están dentro de la matriz extracelular y también pueden estar dentro de la célula. También son importantes para liberar factores de crecimiento. Sin embargo, cuando están hiperactivadas, me van a causar procesos de inflamación y destrucción tisular, tal cual como las calpaínas, porque pues ellas al fin y al cabo pues rompen cosas y si pues están súper activas y no tengo una regulación de ellas por parte de los TIMPs o no por parte de otros agentes, pues me van a causar inflamación y destrucción del tejido. Entonces acá les tengo una imagen. Entonces acá pueden ver a las metaloproteinasas actuando como Pac-Man, como comiéndose todo. Y acá los TIMPs me las van a inhibir cuando estén pues actuando. Sin embargo, si yo tengo mucho calcio, lo más probable es que se me activen muchas metaloproteinasas y yo no tenga suficientes inhibidores para inhibirlas todas. Entonces eso va a causar una exacerbación de ese daño que ya teníamos, ¿se acuerdan? Entonces ya tenemos muchas vías que me están dañando la célula. Y entonces vamos a tener activación tanto de calpaínas como metaloproteinasas. ¿Listo? Y pues nada, ambas son dependientes de calcio. Y pues acá vamos a ver entonces la respuesta como inflamatoria. Entonces ya vimos que se me van a empezar a dañar esas fibras musculares. Vamos a producir muchos radicales libres, se me va a aumentar el calcio dentro de la célula y voy a empezar a activar todas esas metaloproteinasas. Entonces esto va a
producir una señalización dentro de las células, liberando todas estas señales, eso se llama citoquinas, y todas estas señales me llevan a ya sea activación del sistema inmune o a vías apoptóticas dentro de la célula. Y pues esto es peligroso cuando se activa mucho el sistema inmune porque se me va a empezar, o sea, mi propio sistema inmune va a ver como peligrosas mis células y se las va a empezar a comer, literal. Entonces, pues voy a tener aún más daño dentro de las células, dentro de mi tejido muscular, porque ahora no solo se me están dañando por sí solas, sino que ahora mi cuerpo con mi sistema inmune va a empezar a comérselas. Y pues eso va a exacerbar ese daño en el músculo. Además, recuerden que como ahora las metaloproteínas se me están comiendo todo, pues yo ya me quedé sin recursos y por eso es que tengo una reparación inadecuada. Entonces, en el tejido ya ahora no lo puedo reparar con otros miocitos, sino que me toca meterle adipocitos, colágeno y bueno, lo que yo encuentre para que no me quede el hueco que ya habíamos hablado. Entonces, vamos a ver biomarcadores. Vamos a ver la definición, son indicadores medibles en un estado o condición biológica. Quiero que entiendan que no todos los biomarcadores son patológicos. Yo normalmente tomo biomarcadores en personas que están bien y para ver si tienen algo, pero si salen normales, pues siguen siendo biomarcadores. Estos tienen varias ventajas, entre ellas que son muy objetivos. Entonces, por ejemplo, es como lo tiene o no lo tiene. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, un biomarcador muy importante, la distrofina, ¿la tienes o no la tienes? Y pues hay muchos tipos porque, por ejemplo, el hecho de que yo no tenga distrofina me llevaría a un diagnóstico. Por ejemplo, el monitoreo es, imagínense, anemia hemolítica. Entonces nosotros ya vimos que un marcador muy importante es la hemoglobina en anemia hemolítica. Si tengo mucha hemoglobina en sangre, o sea, ustedes saben que es porque hay hemólisis. Pero si, por ejemplo, por el contrario, tengo una reducción de la hemoglobina en sangre libre, pues yo digo que eso es bueno. Entonces sería como de monitoreo de que está respondiendo al tratamiento. Entonces, por ejemplo, acá, respuesta farmacológica. También nos ayudan a predecir enfermedades. Entonces, cuando están como muy incipientes, o también nos pueden dar un pronóstico de la misma. Entonces, imagínense ustedes, no sé, yo, por ejemplo, veo que la persona no tiene ni una distrofina en ninguna parte de su cuerpo. Entonces sabemos que es un pronóstico muy malo para esa persona, porque tiene una ausencia total de esta proteína tan importante para nuestros músculos. Y bueno, nos puede dar seguridad o marcadores de riesgo y susceptibilidad. Entonces, súper importantes en distrofia muscular de Duchenne, las CPKs. ¿Por qué creen que son súper importantes estos biomarcadores? ¿Por qué están tan elevados? A ver, cuéntenme. Mm, Porque como ruptura de la membrana del músculo, entonces estas CPKs salen de en Claro, el claro, torrente sanguíneo. es lo que más sale. Entonces, como ya se me salió de la célula, está por todo lado y estoy llena de CPKs. Entonces, claro, esto es un signo de alarma. Sin embargo, quiero que sepan que si una persona tiene las CPK aumentadas, no necesariamente significa que tenga Duchenne. O sea, eso es un marcador importante, pero no es específico para Duchenne. Sin embargo, díganme, ¿cuál creen que sería un marcador que ustedes digan sí o sí, si esta persona tiene o no tiene esto, es Duchenne? ¿Cuál creen? Ausencia de distrofina. Claro, exacto. Entonces, si yo hago una muestra y yo veo que en las células ninguna célula tiene distrofina, yo digo, no, eso es Duchenne, porque pues, y de hecho es un Duchenne muy grave. Entonces, pues nada, ya vimos CPKs aumentadísimas, pero esto es lo que les digo, como que no es súper sensible, porque puede que estén disminuidos con el tiempo, más que todo, o sea, a medida que yo sé que, por ejemplo, cuando la mujer está embarazada con un niño con distrofia muscular de Duchenne, se puede encontrar inclusive las CPKs en el tejido, en el líquido amniótico, el líquido de la barriguita. Sin embargo, a medida que el niño va creciendo, va a disminuir estas concentraciones de CPK. ¿Por qué creen?
Bueno, pónganse a pensar, si yo estoy destruyendo las células y me voy quedando cada vez con menos células, pues a medida de eso, pues no voy a tener tantas concentraciones de CPK, porque va a haber un momento en el que, verdad, ya no se me va a romper nada porque no tengo nada que romper. Entonces, pues no va a haber tanta concentración. Pero eso ya son como muy avanzados ya en la enfermedad. Entonces, recordemos que cuando se me rompen estos miocitos, lo más probable es que mi cuerpo los reemplace por adipocitos, como ya vimos en la biopsia que les mostré, ¿sí? Se empieza a llenar de grasa y de fibrosis. Bueno, entonces tenemos metaloproteinasas, tenemos la 2 y la 9, que son muy importantes. Y pues a medida de que va aumentando la enfermedad, vemos que hay más acción de estas. ¿Por qué? Por la activación de las mismas, por la entrada de calcio. Otro biomarcador muy importante, pues se puede ver en biopsias. Entonces podemos ver la proporción de músculo. Entonces si vemos que está normal, pues yo digo, pues no, eso está normal. Sin embargo, si yo empiezo a ver que hay células muy diferentes y empiezo a ver que ya hay reemplazo de músculo por adipocitos, entonces ya eso me da una alarma y me dice como algo está pasando, porque pues normalmente eso no es así. Y ya en proteínas podemos ver aumentadas la mioglobina, podemos ver aumentada la aldosas sérica, podemos ver aumentada la lactato deshidrogenasa, podemos ver aumentada la anhidrasa carbónica y claramente una distrofina muy disminuida o ausente en, en las células. Entonces, acá les tengo una línea del tiempo de la clínica. Como les digo, en el nacimiento, lo más probable es que hayan niveles de creatinquinasa súper elevados y pues que no hayan síntomas, porque pues el niño no ha hecho ninguna contracción, entonces pues no ha habido como tal un daño a las células, porque recuerden que el daño como tal, sea más que todo, es por las contracciones. Si ustedes se ponen a pensar, si es por las contracciones, los músculos que más se dañan son los que en teoría más uso, por ejemplo, las piernas, los glúteos, más que todo como miembros inferiores, por lo mismo. Y pues en la biopsia no vamos a ver la distrofina, como les dije que eso sería un biomarcador muy importante, ausencia de la distrofina. Bueno, a medida que va creciendo, pues pueden haber como baja estatura, por desarrollo motor, entonces que les cuesta mucho gatear, caminar y eso, y pues se caen mucho. Ya de 2 a 3 años empiezan a presentar ya debilidad y esa debilidad se debe a que como el músculo se va atrofiando de manera que tiene menos células, pues funciona menos y es más débil. Entonces el niño va a presentar problemas para saltar, correr o subir escaleras. De 3 a 6 años, esto se conoce como periodo de luna de miel porque no hay como progreso de la enfermedad como sustancial. Entonces por eso se llama periodo de luna de miel, como en la clínica se conoce así. Entonces acá vamos a tener un aumento del polígono de sustentación. Entonces normalmente cuando nosotros nos paramos con los pies juntos. Un aumento del polígono es que empiezo a abrir los pies más porque como no tengo buen equilibrio, porque no tengo buenos músculos, entonces cuando yo abro las piernas, tengo mejor equilibrio. Eso también, de pronto ustedes lo conocen mejor con los borrachos, cuando las personas se emborrachan, abren las piernas y empiezan a caminar súper chistoso y es porque no tienen buen equilibrio. En este caso no es porque estén borrachos, es porque no tienen buenos músculos de sustentación, entonces abren las piernas un poquito para pues no caerse. Empiezan a presentar hiperlordosis lumbar, que es lo que conocemos como cola de pato, se le empieza a curvar la espalda. Y tenemos el signo de Gowers, que después discutiremos en el RAE de biofísica, que es muy importante para las distrofias musculares. Ahora, cuando el niño pasa más que todo como a la edad de 6 a 11 años, ya empieza a ver como un detrimento de la persona, empieza a tener más debilidad, empieza a tener pérdida de funciones y pues empieza a presentar la marcha equina. Ya de 11 a 13 años ya la persona deja de caminar totalmente, le toca, o sea, ya no puede porque los músculos no aguantan y le toca estar en silla de ruedas, empieza a tener escoliosis porque los músculos de la espalda pues no pueden soportar la columna, entonces pues la columna se tuerce y empieza a haber un deterioro de la función pulmonar. Díganme ustedes por qué tiene que ver los pulmones con los músculos. ¿Qué creen?
Pues porque los pulmones transportan, ¿no? O sea, son los encargados de cómo regular el oxígeno y pues están conectados directamente con los músculos, Sí. pues supongo, ¿no? Bueno, lo que Sophie, pasa, también creo que para la funcionalidad de los pulmones, pues también tienen que ver pues, con el estado de los intercostales. Pues si los intercostales no están bien, también va a haber no va a haber una expansión correcta pues, de la caja torácica, eso va a afectar la respiración. sí, muy bien. Entonces, lo que pasa es que cuando ustedes respiran, no sé si alguna vez han escuchado el diafragma, pero el diafragma es a ver, cuando uno respira, uno acá tiene el diafragma. Entonces, lo que hace el diafragma, es que no sé si me están viendo. A ver, entonces, acá yo tengo mi diafragma. Cuando yo respiro, el diafragma se contrae para poder darle espacio a los pulmones. Entonces, se me contrae el diafragma y me da espacio a los pulmones. Hay otros músculos que me ayudan a elevar la caja torácica. Entonces, yo les digo, respiren profundo. Entonces, si ven que se me infla la caja torácica, esto me lo levantan unos músculos. Entonces, sí, va a haber un daño en todos los músculos, como en general. Entonces, acá les tengo como, tenemos músculos en el corazón, en las vísceras, en todo lado. Entonces, claro, cuando vamos a respirar, pues ustedes creen, o sea, nosotros usamos el diafragma todo el tiempo porque todo el tiempo estamos respirando. Entonces, ese pues se me empieza a atrofiar y pues en el momento en el que me deje funcionar, pues va a haber una falla respiratoria o también una falla cardíaca. Entonces, lo que les digo, con el tiempo, cuando los músculos o no se usan, o sí, exacto, o sea, o hay mucho daño del tejido, pues se me empieza a atrofiar y va a ser como cada vez más chiquito, por lo que va a tener menos células. Entonces, voy a tener ya sea cardiomiopatías, o sea, daños en el corazón, o falla respiratoria, por lo que les digo, porque ya no voy a poder respirar porque el diafragma no me sirve y pues tampoco los otros músculos. Entonces, más que todo, estas son como las causas de muerte de las personas. Ellos viven hasta los 18 años, máximo 20, y pues es muy triste, la verdad, es muy trágico porque se deterioran muy rápido. Entonces acá pues nada, les dejé como unas foticos para que vean más o menos la presentación clínica. Acá está lo que yo les digo de cola de pato, pues como que se curva mucho la espalda, empiezan a caminar muy diferente pues para poder tener el equilibrio, pero pues ya llega un punto en el que ya dejan de caminar y pues dejan de respirar también. Listo, entonces preguntas de bioquímica. ¿No? Sí, ¿no? Listo. Entonces, no pasa nada. Componente clínico. Entonces, vamos a ver. Clínico 1, explicar la forma de herencia de la distrofia muscular de Duchenne. Y clínico 2, comparar las diferencias entre la distrofia muscular de Duchenne y otras distrofias musculares que afecten miembros inferiores. Entonces, vamos a ver. Duchenne contra Becker, que imagino que ya no escuchaba de ambas. Entonces, vamos a hablar de enfermedades mendelianas. Ay, esperen que tengo. Ah. Bueno, entonces tenemos enfermedades mendelianas. Algo que es una regla, o sea, regla de oro, enfermedades mendelianas, que solo me afecta un gen. En este caso, ¿cuál gen creen que se me dañó? Rápido. El X. Sí, no. El X es un Cromosoma. cromosoma. ¿Cuál es el gen que se me dañó dentro del cromosoma? De la El gen de distrofia. Claro, muy bien. Entonces, en este caso me funciona, check. Entonces podemos ver que es una enfermedad mendeliana. ¿Por qué? Porque se me alteró solo un gen. Entre las enfermedades mendelianas tenemos autosómicas. Autosómica es que me afecte cualquiera de estos cromosomas, cualquiera, excepto los sexuales. Cuando me afecta los cromosomas sexuales, vamos a decir que es una enfermedad ligada al sexo. En este caso tenemos una enfermedad ligada al sexo y en este caso es ligada al X. Entonces, ya sea autosómica o ligada al sexo, se me va a dividir en dominantes y recesivos. Entonces, dominantes es que sí o sí, si se me pasa un alelo, voy a tener la enfermedad. Sin embargo, en recesivas necesito que ambos alelos estén alterados para yo tener la enfermedad. Ya vamos a profundizar en eso. Espera un momentico. Entonces, en enfermedades ligadas al X recesivas, vamos a ver que en los hombres, si hay un alelo mutado, se me va a manifestar la enfermedad. Esto se debe a que los hombres solo tienen un X, ¿sí? O sea, los hombres son XY
y solo tienen un X. Sin embargo, las mujeres, Sofi, discúlpame, ¿qué es un alelo? un alelo, un alelo, espérate, si quieres pasamos a esta. Un alelo es como la información, ¿sabes? O sea, tú, por ejemplo, para tener los ojos, bueno, con los ojos no, pero, por ejemplo, el pico de viuda, ¿sí han visto el pico de viuda? Que son las personas que tienen como como el pelo así, ¿saben? Porque, por ejemplo, yo lo tengo recto, pero hay personas que como que les crece el pelo así. Ese pico de viuda es de carácter dominante. Entonces, por ejemplo, si mi mamá lo tiene y mi papá no, yo lo voy a tener, ¿saben? O sea, como que, porque si tengo una información, o sea, los alelos son informaciones. Entonces, o sea, piénsalo como información. Entonces, si yo te digo que tiene una información alterada y la otra no, es dominante. Sin embargo, si tengo ambas informaciones alteradas, va a ser recesivo. Listo. Entonces, en este caso, como te digo, yo como hombre solo tengo un X y un Y. Entonces, si a mí me pasan la X enferma, yo no tengo nada que me compense. ¿Sí ves? No tengo nada que me compense. A diferencia de las mujeres, que nosotras sí tenemos dos X, entonces si una X está afectada, tengo otra X que me compense porque esa X va a estar sana. ¿Sí me entienden? Bueno, Sí, señora. ok, igual ya ahorita vamos a profundizar un poquito más. Entonces, en leyes de Mendel, vamos a ver que tiene la ley de la dominancia, que fue lo que les expliqué, que va a haber como cosas que son dominantes y cosas que son recesivas. Acá lo vamos a ver en las flores. O sea, como que Mendel fue un científico, un biólogo, que se puso a ver guisantes y empezó a ver que a veces los guisantes salían amarillos, otros blancos y otros verdes, y como que a raíz de eso se puso a ver como que, ¿por qué? Entonces, en este caso, vamos a verlo con flores, entonces vamos a ver que acá vamos a tener flores blancas y flores moradas. Vemos que la P mayúscula es para las moradas y la P minúscula es para las blancas. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo solo tengo una P mayúscula, sí o sí voy a ser morada, pero yo necesito ambas P minúsculas para ser blanca, ¿sí me entienden? O sea, yo puedo obtener ambas P mayúsculas o una P mayúscula y una minúscula y aún así voy a tener el mismo resultado. Así es como funciona la dominancia. Sin embargo, necesito tener obligatoriamente ambos alelos recesivos, o sea, ambas informaciones recesivas para poder tener ese fenotipo recesivo. Listo. Entonces, él lo que nos comenta es que tenemos varias generaciones. Tenemos la generación parental, que va a ser la P o F0. Vamos a tener generación F1 y la generación F2. Entonces, para mi primera generación, sí o sí, él nos comenta que todo va a ser lo mismo, va a ser uniforme. ¿Por qué? Porque si tú miras, va a tener tanto una P grande como una P chiquita en todos mis hijitos, en la primera generación. Ahora, para la segunda generación, como es heterocigoto, o sea, homocigoto es que ambos son iguales. Por ejemplo, este es homocigoto para recesivo y este es homocigoto para dominante. Heterocigotos que tengo uno de uno y otro de otro. Entonces, por ejemplo, acá todos son heterocigotos. Y acá tengo dos heterocigotos y dos homocigotos. Entonces, ya dependiendo de cómo se reparta el cuadradito, pues voy a tener ya sea heterocigotos, homocigotos y dominantes y recesivos. Podemos ver que la mayoría es dominante, con dos heterocigotos y un homocigoto, y tenemos solo un recesivo. El recesivo siempre es homocigoto. ¿Por qué? Porque necesito ambas P minúsculas, o ambos alelos recesivos, para que me dé lo que necesito. Listo. Entonces, yo acá les traje, bueno, a ustedes les pueden mostrar como un familiograma, ya sea como a color o blanco y negro. Sin embargo, siempre les van a decir como cuadrado va a ser hombre, círculo va a ser mujer, portadora puede verse con un círculo, y el afectado va a tener como todo completo.
y muertos siempre van a tener X, ¿listo? O solo una raya. Pero no sé si los pongan a leer eso, no creo. Pero es como para que lo sepan, porque a veces como que les pueden llegar como que cuando ustedes vayan a preguntar como antecedentes familiares, eso es como importante para la organización. Y bueno, distrofias musculares. Entonces, sabemos que son muchas enfermedades y pues que son enfermedades por mutaciones genéticas que nos va a reducir, a dar una disfunción de las proteínas o una ausencia total. Y esto me va a comprometer la estabilidad estructural y funcional de nuestras células musculares, de nuestros miocitos. Entonces, hay 1000 tipos, o sea, de verdad hay muchas. Está la distrofia muscular de Duchenne, la de Becker, la distrofia miotónica, la fascioescapular, la cintura miembro, la de Emery, pero hoy nos vamos a centrar en Duchenne y Becker. Bueno, para que vean algo muy chévere es que ambos tienen la misma herencia, tienen el mismo tipo de herencia, que es ligado al sexo recesivo. Listo, entonces vamos a ver varios ejemplos. En este caso vamos a ver que tenemos un padre no afectado, pero voy a tener una madre portadora. ¿Esto qué significa de ser portadora? Que tiene la información, tiene un alelo, tiene la información, pero tiene otra información que le compensa y por eso no presenta la enfermedad, pero lo tiene en sus genes, ¿saben? O sea, tiene el genotipo, pero no tiene el fenotipo. ¿Qué pasa aquí? Pues nada, si ella va a tener un hijo y es un hijo varón, este va a tener el 50% de que le salga o esta X o la otra. Por eso es 50-50. Entonces, va a tener el 50% de tener un hijo varón afectado. Ahora, de las hijas, nada, 0%. O sea, ¿por qué? Porque la hija nunca va a ser afectada, pero sí puede ser portadora. Entonces va a tener un 50% de tener una hija portadora, pero 0% de tener una hija afectada. ¿Listo? O sea, nunca va a tener una hija afectada en este caso. Sofi, 25% de portadora, creo. Ah, no, porque es mujer, mentiras, mentiras. No es 50 porque mira, tiene 2X, entonces tiene la probabilidad de que le salga o el malo o el bueno, es 50-50, listo. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a dividirlo en todos los hijos, o sea, por eso puse una X, porque puede ser varón o mujer, pero entonces, o sea, como que por probabilidad solo va a tener un 25% de tener un hijo afectado. O sea, si ven, tenemos, o sea, esto es una fracción. De las 4 personas, solo uno me salió afectado, entonces pues eso me da un 25%. Listo, es por eso. Pero pues sabemos que sí o sí tiene que ser varón y ya, pues eso. Acá pues les dejo como el cuadro de Punnett por si lo quieren ver. Si les parece más fácil verlo así o así, como prefieran, les dejo las dos opciones para que lo revisen. Ahora, vamos a verlo también. ¿Qué pasa si el padre es el afectado? Entonces, si el padre es el afectado y la mamá no es portadora, o sea, la mamá es full sana, o sea, ambas X las tiene bien, el papá va a ser el que tiene una X mala. ¿Qué va a pasar? Sí o sí, los hombres solo pasan el Y. O sea, cuando los hombres tienen un hijo, ellos van a dar el Y y pues las mujeres vamos a dar el X porque pues no tenemos más. Entonces nosotras vamos a dar el X, pero el hombre va a dar el Y. Ahora, si el papá va a tener una hija, le va a pasar su X mala y sí o sí se la va a pasar. Entonces va a tener 100% de hijas portadoras y va a tener 0% de hijos afectados. Listo, pero no va a tener, o sea, el hecho de ser portadora no significa que tenga la enfermedad. ¿Por qué? Porque tenemos una X que nos compensa. Listo, acuérdense de eso, por favor. Y acá, oigan, esto jamás va a pasar. O sea, recuerden que estas personas viven hasta los 18, 20 años, entonces lo más probable es que no suceda esto. Pero bueno, igual les traje el ejemplo. ¿Qué pasa si tengo un padre enfermo con Duchenne y este hombre se casa o bueno, tiene hijos con una mujer que es portadora? Les vuelvo a comentar, yo no creo que esto pase en la vida real porque uno, la mujer se va a dar cuenta porque pues tiene en la familia personas con la distrofia
y pues este hombre pues ni siquiera puede caminar, o sea, yo no sé cómo va a tener hijos, pero bueno, el caso, si le sale hipotéticamente este caso, pues nada, muy, muy de malas, va a tener probabilidad del 25% de que le salga una hija enferma y 25 probabilidad de que, bueno, de que le salga un hijo enfermo. Sin embargo, pues puede tener 25% de probabilidad de que salga el hijo sano y pues 25 de que salga una hija portadora. Pero oigan, esto, o sea, no va a pasar. Se los pongo porque por ahí Dani me había preguntado cómo es posible. O sea, sí, pero eso no pasa. O sea, como que en la práctica, de verdad, eso no va a pasar. O sea, como que no va a pasar. Pero bueno, ahora, tipos de mutaciones. Entonces, acuérdense, tenemos mutaciones silenciosas, tenemos missense, nonsense y ahorita en este caso nos enseñaron las frame shift. ¿Ok? Acá quiero que entiendan que nonsense y frame shift son las más graves. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cuando yo tengo mi cosa de aminoácidos y yo le pongo un codon stop, pues nada, me queda la mitad de la proteína. Y normalmente lo que pasa con el cambio de lectura, de marco de lectura, que es frame shift, es que sí o sí me va a causar un codon stop temprano. O sea, eso siempre pasa. Entonces sí o sí va a tener como el mismo, o sea, como la misma consecuencia que nonsense. Entonces estas dos son las más graves. Teniendo eso en cuenta, ¿cuál tipo de mutación ustedes creen que tendría una persona en el gen de la distrofina para padecer Duchenne? ¿Cuál creen? Nonsense es Duchenne y missense es Becker. Sí, muy bien, exacto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué missense es Becker? Recordemos que en missense yo tenía una tirosina, pero cambié una base y ahora tengo un aminoácido diferente. Entonces yo tenía mi proteína súper linda, pero como le cambié el aminoácido, esa proteína ya no es tan linda, o sea, es diferente. Pero me sigue funcionando, más o menos. Entonces, por eso recuerden que Becker es no tan terrible. Duchenne sí es lo peor, o sea, es horrible, porque pues es súper malo. Entonces, acá les puse como una tablita donde ven que en distrofia muscular de Duchenne hay outframe, que es que está fuera del marco de lectura, y sí o sí me causa un codon stop, o la nonsense, ustedes saben que de una me causa el stop. Entonces ya saben que la proteína me queda a la mitad y por eso es súper malo, porque pues una Sofi, proteína a la pero mitad. Dime. pues, o sea, no sé, de pronto a ellos les sirva. Esto en la nonsense, porque, o sea, estás diciendo que lo del con de parada, pero pues eso sea el con de parada es porque al quitar una parte del código, una base, lo que pasa es que se corre la lectura del código. Entonces, por decirlo así, intercalarse entre los codones, eventualmente en algún momento de la formación de la proteína va a resultar un con de parada. Entonces, por ejemplo, no sé, tengo CAT como codón y quito CA, entonces el codón se empieza a formar desde la T y empieza a tomar los que siguen de ahí para adelante y ahí en la combinación de letras es donde probablemente en algún momento va a resultar el codón de parada y por eso va a quedar incompleta la proteína. Sí, tal cual. Entonces, como que un cambio en el marco de lectura siempre me va a causar un codón de parada temprano y por eso es peligroso porque me va a dejar como una proteína a la mitad, ¿cierto? Entonces ya sabemos que nonsense es que de una me causa el codón de parada y frame shift no es que me lo cause de una, pero lo más probable es que muy pronto me cause el codón de parada y por eso me deja la proteína a la mitad. Ahora, en Becker lo más probable es que me quede un aminoácido diferente y me quede como una proteína truncada, o sea, como mal organizada. Listo, entonces acá, bueno, les puse acá esto para que supieran que en distrofia muscular de Duchenne lo más probable es que tuvieran este tipo de mutaciones. Sin embargo, recuerden que aún nos falta la tutoría de biomolecular y ahí vamos a profundizar un poquito más en mutaciones. Entonces, pues nada, que recuerden que corrimiento marco de lectura pasa en Duchenne y no en Becker. Y bueno, entonces, según la estructura de la distrofina, no sé si se acuerdan de esta diapositiva, ¿dónde creen que puede haber una mutación de Becker?
según esto. O sea, ¿dónde creen que sería menos grave? Que me pase una mutación por acá, o en el roto. Más o menos donde creen. Si quieren, pueden rayar. Si quieren, todos rayen donde crean. Estaría una mutación de Becker. Claro, en el central. ¿Por qué? Porque como que la proteína me quedaría como desorganizada por acá, pero pues no es tan grave, ¿cierto? Entonces ya sabemos que Becker no es tan grave y pues si se me desorganiza más o menos en esa parte, pues como que seguiría funcionando. Ahora, ya sabemos que mi distrofina, o sea, está súper anclada tanto a la membrana como a mis filamentos que se contraen. Listo, entonces si se me daña, ya sea en el carboxiterminal o en el aminoterminal, es súper grave porque me quedo súper desestabilizado. O sea, si aquí se me corta, pues nada, o sea, no me sirve y acá tampoco. Listo. Y pues nada, como que tengan eso claro, igual lo volvemos a repasar en biomolecular, sino que para que tengan una idea más o menos. Y bueno, más que todo, pues lo que les decía, entonces siempre que el dominio central está afectado, normalmente es Becker, pero sin embargo, si yo me quedo a la mitad ahí con mi Duchenne, pues tampoco es que me sirva mucho porque, o sea, si se me corta la proteína acá a la mitad, pues tampoco me va a llegar acá, ¿saben? O sea, como que, pues eso. Entonces, nada, como que les dejé eso. Entonces, otra vez les vuelvo a poner la clínica de Duchenne y acá les tengo como la clínica de Becker para que la veamos. Entonces, ¿qué pasa con Becker? Más que todo, los síntomas empiezan al final de la adolescencia. Lo más común es que empiecen como a partir de los 15 años. O bueno, pero pues hay como límites, o sea, hay personas con Becker que les ha empezado a los 7 y hay otras personas con Becker que les ha empezado a los 30 años. Entonces, pues es como un rango ahí que tienen. Pero pues lo más común es que empiece a partir de los 15 años. ¿Qué pasa con estas personas? Pues nada, empiezan a tener pérdida de la capacidad de caminar, pero a los 30 años. ¿Alguien se acuerda a qué edad más o menos es que los de Duchenne dejaban de caminar? A los 12, ¿no era? A los 2 Sí, años. por eso. Entonces, pues ahí pueden notar como la diferencia de la clínica. Y pues estas personas pues tienen una esperanza de vida mucho más grande, de 40 a 50 años, inclusive hay personas que han llegado a los 60, entonces pues eso es como un pronóstico mejor que los que han tenido Duchenne. Y pues la muerte en las personas con distrofia muscular de Becker es más común por falla cardíaca, ¿listo? Es como lo que, pues la causa de muerte más común. Y ya, hasta ahí llegamos hoy. ¿Tienen alguna duda de algún RAE por ahora? Yo en biología química, o sea, cuál era la función de las metaloproteinasas y lo que tú explicabas de los piruvatos y del lactato de deshidrogenasa. Listo, ya voy. Entonces, de las metaloproteinasas. Listo. Entonces, las metaloproteinasas, recuerden, tenemos calpaínas y metaloproteinasas. Ambas son proteasas, o sea, enzimas que rompen proteínas que dependen de calcio. La única diferencia entre las calpaínas y las metaloproteinasas es que estas metaloproteinasas tienen zinc, por eso es que se llaman así. ¿Listo? Pero tienen la misma función. Entonces, lo que ellas hacen es que cuando, o sea, dentro de la célula, pues ustedes saben que las cosas se envejecen, entonces a veces se me envejecen algunas proteínas o se me dañan. Entonces, lo que ellas hacen es que se las comen y eso permite que la célula haga nuevas proteínas. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entra calcio, se me activan estas y las calpaínas. Y eso hace que degraden mucho, Exacto, y degradan empiezan a mucho. comerse todo lo que hay dentro de la célula y Sí. me dejan sin nada. Entonces, pues nada, es eso. Se empiezan a comer todo. Sofi, Dime. y como una diferencia entre las metalproteinasas y las calparinas es que las metalproteinasas están reguladas por TIMS y las Tal cual, calparinas no. exacto, muy bien. Y que las metaloproteinasas tienen zinc. De resto son como lo mismo. Ah, bueno, y la otra es que las metaloproteinasas pueden estar tanto dentro
como fuera de la célula. ¿Listo? Están esas diferencias ahí. Pero el resto hacen como lo mismo, tienen las mismas funciones. ¿Listo? La otra pregunta de Dani. Listo, esta. Entonces, ¿cuál es tu pregunta? ¿Qué hace la lactato deshidrogenasa? Sí, sí, sí. Listo. Porque es que la glucosa primero, o sea, bueno, primero es glucosa, luego pasa de glucosa a glucosa 6-fosfato y luego a fructosa 6-fosfato. Y la fructosa 6-fosfato se divide en dos o en una. Sí. Es que yo lo que quiero que entiendan es que recuerden que nosotros tenemos glicólisis con oxígeno y glicólisis cuando no hay oxígeno. ¿Por qué? Porque pues la célula no se deja varar. Entonces, ¿qué pasa? O sea, yo necesito glucosa para hacer energía y eso lo hago con la glicólisis normal, con la glicólisis aerobia. Entonces, pasamos de glucosa, glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1.6 bifosfato y luego entro al ciclo de Krebs. Ah, no, y luego, bueno, como que hago esto, tarara, llego a piruvato y en mi piruvato entra el ciclo de Krebs. ¿Listo? Recuerden que el ciclo de Krebs funciona con oxígeno. O sea, el ciclo de Krebs funciona con oxígeno. Entonces, ¿qué pasa cuando no tengo oxígeno? Pues nada, ahí actúa mi lactato deshidrogenasa y esta me pasa el piruvato a lactato y este lactato me va a generar 2 ADP. O sea, 2 ADP no es nada, pero pues es algo. O sea, me genera 2 ADP. Y ya, eso es lo que hace la lactato deshidrogenasa. Ella solo pasa el piruvato al lactato. Pero entonces, ¿qué pasa? Es importante en Duchenne porque cuando yo estoy en hipoxia, recuerden que va a haber un momento de hipoxia en la contracción porque no se me va a liberar óxido nítrico, entonces no va a haber oxígeno que llegue a las células. Entonces, ¿la célula qué hace? Empieza a desviar todo al lactato y como todo se me está desviando al lactato, pues se me va a aumentar. Es más que todo por eso. Por eso es que es importante. Pero pues de aquí las más importantes son las EPKs, o sea, de los biomarcadores y pues claramente una ausencia de la distrofina en la biopsia y pues lo que les dije que también se podía ver como adipocitos y como otro tipo de fibras en el tejido que normalmente no se debería de ver. O el aumento de las metaloproteinasas porque ya vimos que están activados. Listo, eso es como importante los biomarcadores. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Sofi, ¿cuándo nos volvemos a ver? Ah, ok, pues yo estoy viendo, a ver si puedo el miércoles, ustedes tienen clase hasta las 4, entonces de pronto podría ser el miércoles ahí a las 4. Igual ya pues sería más corto porque son solo 2 RAEs, sino que no quería dejarles la sesión tan larga porque yo sé que es mucho que procesar. Entonces pues nada, nos veríamos el miércoles y terminaríamos los 2 RAEs que nos faltan. ¿Listo? Ay, Sofi, sí, ¿sabes qué? Tengo como, o sea, no me quedó muy claro la clase pasada, desde el caso anterior, los tipos de mutación, o sea, todavía como que tengo que Sí, sí, estudiar sí, más en esa tranquila. vaina. Sí, 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 igual, pues, o sea, como que les quedo debiendo biomolecular y biofísica, sino que no quiero hacer tan extensa la, pues, la tutoría. Entonces, voy a dejar de grabar. Un momento.